maravilloso es que el Señor se manifieste en medio de su pueblo de manera especial, ¿verdad? Que esto es mi oración, que esto siga siendo así, que la experiencia de ver la transmisión sea muy distinta a la experiencia de estar aquí, ¿verdad? Porque en la pandemia nos acostumbramos a estar viéndolo a través de la transmisión y algunos ya se quedaron con eso, pero es mucho mejor estar aquí, ¿verdad que sí? Les decimos a los que están viendo, pues les decimos que es mucho mejor estar aquí en la casa de Dios, respirando este ambiente de la presencia de Dios y de nuestros hermanos. Nos vamos a la palabra de Dios, primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Primera Timoteo 3, versículo 8. Continuamos con la serie Primera Timoteo, viviendo en la familia de Dios, es como hemos titulado esta serie. Y el título de la enseñanza, tema número 11, es el carácter de un servidor en la iglesia. Vamos a ver Primera Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 hasta el versículo 13, y vamos a dar lectura a todo el pasaje. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Muy bien, pues vamos. Dice, los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En esta serie estamos viendo cómo funciona una iglesia local, cómo funciona una casa espiritual o una familia en la fe. Fíjese los títulos que le di a la iglesia, solo en un poquito tiempo, ¿no? Una casa espiritual, una iglesia local, una familia en la fe. Y recordemos que Pablo está escribiéndole a su amado hijo Timoteo, a su hijo espiritual, no hijo en la sangre, sino a su hijo espiritual. Y está dándole instrucciones para que la iglesia de Éfeso funcione bien. Y esto ya nos dice muchas cosas, ya nos enseña algunos principios, y uno de ellos puede ser este, ¿no? El pastor no es el que está arriba de la pirámide. Algunos ven la iglesia como si fuera pues una empresa, un negocio, en donde está la pirámide y está el pastor y abajo están todos los demás, y todos quisieran escalar para llegar a ser pastores y estar en la cima de la pirámide. El que está en la cima no recibe ningún tipo de consejo, de exhortación, de reprensión, porque es el que habla directamente con Dios. Bueno, eso no está en la Biblia, por supuesto. Nosotros estamos viendo aquí en tan solo la primera epístola a Timoteo que Timoteo, un pastor joven en la iglesia en Éfeso, está recibiendo instrucciones y está dispuesto a acatar estas normas que le den, está dispuesto a seguir estas instrucciones que le dé alguien de mayor experiencia en el ministerio, tal y como lo era el apóstol Pablo en ese tiempo. Así que bueno, él está recibiendo instrucciones. ¿Para qué? Pues para que la iglesia funcione bien, para que la iglesia se desarrolle correctamente. Y de esta epístola estamos extrayendo principios para plantear en lo que creemos en esta iglesia local en cuanto a varios temas. El cristianismo se trata de convicciones, mis hermanos. Es diferente una moda a una convicción. Muchas veces la moda viene a ser más fuerte que las convicciones, cuando las convicciones son débiles. Cuando hay, por ejemplo, iglesias en donde dicen, hacemos esto en nuestra iglesia. ¿Por qué? Pues no sé, porque siempre lo hemos hecho así, porque así nos enseñaron nuestros padres, así nos enseñaron no sé quién, pero la palabra de Dios brilla por su ausencia. Las convicciones que tenemos deben de fluir desde la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando la primera epístola a Timoteo. Usted la está estudiando juntamente conmigo para poder estar todos en el mismo canal. No venimos a ser entretenidos, no venimos a recibir conocimiento para decir yo sé más, yo sí voy a una iglesia de sana doctrina y los otros no, fúchila, qué feos. No, sino venimos aquí para recibir instrucción y estar todos en el mismo canal y así funcionar como un cuerpo, pero no como un cuerpo enfermo, sino como un cuerpo sano, un cuerpo saludable. Así que estamos viendo las convicciones que fluyen desde la palabra en cuanto a varios temas, algunos de ellos esenciales, otros, algunos dijeran secundarios, pero no por secundarios, nosotros los vamos a ignorar por completo. Hay que plantear una postura.
Titulé la serie Viviendo en la familia de Dios porque en este capítulo 3, versículo 15, o el capítulo que viene más adelante, Pablo llama a la iglesia casa. Este capítulo 3, versículo 15, le llama casa, la casa de Dios. Y una casa es para que una familia habite. Para eso se construye una casa, ¿no? Para que la familia o alguna familia viva allí. Ahora bien, en una casa hay tareas que realizar. ¿Cuántos dicen amén? Iba a decir las hermanas, pero no todos, también el varón también hace tareas en la casa, ¿no? Miren, hace unas semanas mi familia y yo estuvimos fuera por un tiempo considerablemente largo, estuvimos fuera de casa, y estando fuera nosotros, fuera de casa, extrañamos nuestra cama, por ejemplo, nuestra cafetera, bueno, mi cafetera, ¿verdad? ¿Cómo la extrañé? Extrañamos muchas cosas, ¿no? A mi mamá también la extrañé, o sea, extrañamos también cosas de nuestra casa, pues el estar en mi oficina, el estar en mi silla, el estar, o sea, en nuestra casa, lo extrañamos mucho y anhelábamos poder estar ya en casa para disfrutar de esas cosas que extrañábamos. Y bueno, todo eso estaba bien. Cuando entré ya, que nos trajeron del aeropuerto, cuando entré ya al vecindario donde nosotros vivimos, me puse muy feliz. No sé si mi familia aquí también se pusieron bien felices. Yo me puse muy feliz de ya estar por fin muy cerca de casa, en el vecindario en el que vivimos, pero la felicidad se terminó hasta que llegué al driveway y vi cómo estaba el jardín de la casa y la llave. Y todavía se acabó la felicidad más cuando mi esposa vio cómo estaba la casa, porque primero se fue ella y luego nos fuimos nosotros, y ahí le encargo cómo dejamos, ¿no? Según nosotros dejamos todo en orden, pero pues nunca llegamos a los estándares de mi esposa, ¿no? Que es una mujer muy ordenada y muy limpia. Así que bueno, pues ahí como que ya se nos acabó la felicidad y como que dijimos, pues mejor nos regresamos, ¿no? Porque había mucho trabajo por hacer. Muchas cosas estaban empolvadas y había que desempacar, sacar la ropa. Había trabajo por hacer en esa casa en donde nuestra familia habita. Y ni se diga el refrigerador vacío, la alacena vacía. Bueno, lo que trato de comunicar es que en una casa hay mucho trabajo y se necesitan muchas manos para que todo lo que se tiene que hacer se haga. Y en la casa de Dios, en la iglesia local, no es distinto. O sea, cuando hablo de la iglesia de Dios, pues podemos referirnos a todo lo que tiene que ver con todos los creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos. Pero aquí en 1 Timoteo estamos hablando de una iglesia local. O sea, está hablándole Pablo a Timoteo acerca de situaciones que ocurrían en un lugar específico, en una iglesia específica. Y como dije, en la casa de Dios hay mucho trabajo que hacer. Hay tareas que están directamente relacionadas con lo espiritual, como por ejemplo enseñar, orar, aconsejar. O sea, son cosas que están relacionadas, conectadas directamente con lo espiritual. Pero hay otras tareas que están conectadas no directas sino indirectamente con lo espiritual y que parecieran pues que ni son espirituales de hecho, ¿no? O sea, ¿qué de espiritual tiene aspirar una alfombra? Pues vea que no, o sea, eso lo puede hacer cualquiera, hasta cualquier incrédulo puede hacer eso. Sin embargo, hay una conexión indirecta con todo lo que hagamos en la iglesia y eso es algo que vamos a ver, ¿no? El recoger. Si usted llega temprano, antes de que empiece la reunión, se va a dar cuenta de que los que servimos, por ejemplo, aquí arriba en la plataforma, estamos como rata en quemazón, ¿no? O sea, así vamos para arriba y para abajo, de un lado para otro. ¿Por qué? Porque este auditorio se ocupó antes por otra iglesia, por otros hermanos. Otra iglesia local se reunió aquí y ellos tienen diferentes necesidades y utilizan diferentes cosas, y cuando ellos salen nosotros inmediatamente entramos como con paracaídas y empezamos a acomodar las cosas para nuestras necesidades. Mucho trabajo, y todo eso pues no parece ser muy espiritual tampoco. Conectar un cable, acomodar, cambiar un piano de un lugar para otro, etcétera. Y hay cosas, como dije, que sí son conectadas con lo espiritual. Bueno, de esto que estoy hablando, del trabajo que implica una iglesia local, de esto se dieron cuenta los primeros cristianos. En el libro de los Hechos vemos el nacimiento de la iglesia, el inicio de la iglesia. La primera cosecha de almas que vemos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, la primera cosecha fue de 3,000 personas. ¿Te imaginas eso? O sea, lo leemos rápido, ¿no? Cuando estamos apresurados, ¿no? Me toca mi versículo bíblico, ¿no? Como que si me toca mi vitamina D, ¿no? O sea, no, pues ya, se convirtieron en 3,000, en nombre de Jesús, amén, y ya, vámonos, bye. ¿Sí? Ya cumplí. Pero, a ver, detengámonos a meditar. Imagínate una iglesia
que son 120 que se reúnen ahí y de un día para otro son 3,000, más de 3,000. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el trabajal que es eso? O sea, es impresionante, mucho trabajo. Imagínate organizar a 3,000 personas. ¿Qué tal lo quieres? ¿Qué les parecería? 3,000, ¿no? Leyendo los primeros capítulos nos damos cuenta de que la iglesia era una iglesia activa. Es decir, fíjate la diferencia, ¿eh? Y bueno, no quiero satanizar nada, ¿no? Simplemente veamos la diferencia. Se predica el evangelio en el día de Pentecostés, se convierte en 3,000 personas y la iglesia comienza activa. Todos los días se reunían en el templo y eran muchas las actividades que tenían, a diferencia de lo que vemos hoy en día aquí en nuestro país. Vemos, por ejemplo, que está un terreno donde hay puros árboles. De repente empiezan a tirar todos los árboles y empiezan a levantar casas. Y después ponen una gasolinera, luego ponen un Walmart, luego ponen un shopping center en donde hay Home Depot, en donde hay tal, y de repente, ¡fum!, iglesia fulanita de tal, abre sus puertas. Entonces dices tú, ¿dónde estuvo la predicación del evangelio, no? O sea, se levantó una iglesia para que los que están en este nuevo vecindario, pues no tengan que viajar hasta la que iban, porque obviamente vivían en otros lados y ahora viven en este nuevo lugar y pues hay que ponerles una iglesia cerca. Así como el Starbucks, ¿no? Y como dije, no quiero satanizar, ¿no? Pero esa es la diferencia. Y muchas veces la iglesia, para que empiece, pues primero se hace un sondeo de mercado, ¿no? Para ver las edades de las personas, para ver la clase social, sobre todo. Porque bueno, estas iglesias de las que yo te hablo, que de la noche a la mañana, pum, ya son auditorios enormes, pues tienen un target, ¿no? Tienen un objetivo de cierta clase social y allí empieza la iglesia hoy en día. Así empiezan algunas iglesias hoy en día. Y de nuevo, no estoy satanizando absolutamente nada. Si se reúnen y adoran a Dios, son nuestros hermanos y gloria a Dios, todo bien. Pero estamos viendo el libro de los Hechos, cómo era una iglesia activa, que no era solamente el domingo y ya. Eso es lo que vemos. Es que yo quiero ser un cristiano bíblico, pastor, a veces me llaman. Yo oigo al pastor Chuyo Olivares y lo he escuchado usted y al pastor fulano de Casa de Oración y yo quiero ser un cristiano bíblico. Ok, mijo, los cristianos bíblicos, los primeros, se reunían todos los días. Ay, no, es que yo no puedo, pastor, porque es que, ¿cómo ve? Termino cansado, vivo lejos, etcétera, ¿no? Por eso vemos más adelante, como era una iglesia activa, una iglesia que estaba ocupada en las cosas de Dios, vemos que en poquito tiempo, de 3,000 pasaron a ser 5,000. De Hechos capítulo 2 a Hechos capítulo 4 vemos una iglesia de 3,000, ahora siendo 5,000 personas. Imagínate eso. Y cuando una iglesia crece, porque suena muy bien, sí me gustaría que la iglesia crezca, gloria a Dios porque nuestra iglesia está creciendo, porque hemos tenido que sacar a los 100,000 niños que hay en nuestra reunión para poder caber aquí nosotros, gloria a Dios, sí. Pero cuando una iglesia crece, crece también el trabajo. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Si no se había dado cuenta, usted pues vive en otro mundo, ¿no? O va a otra iglesia a lo mejor. A todas las actividades que los primeros cristianos tenían, se añadía una tarea más, y era la tarea de alimentar a las viudas. Y cuando hablo de esa tarea de alimentar a las viudas, no estoy hablando absolutamente de nada que tenga que ver con nosotros, porque hoy una viuda es muy distinta como era una viuda en tiempos del libro de los Hechos. Eran mujeres desamparadas. Cuando digo desamparadas, estoy hablando de mujeres que no podían trabajar por su edad, porque en ese tiempo no era tan así como ahora de que las mujeres pueden encontrar trabajo, tienen muchas oportunidades de trabajo y para sustentarse, bueno, no, ellas no. El trabajo era mayoritariamente del varón y al no tener esposo, pues ya estaba en un gran problema. Y estoy hablando de mujeres que no tenían ni hijos que pudieran suplir sus necesidades. No estoy diciendo hijos que pudieran mandarla a Las Vegas de vacaciones, no. O sea, estoy hablando de las necesidades básicas como el alimento, el vestido, un techo donde vivir. Eran mujeres que estaban prácticamente desamparadas y la iglesia, al ver esta necesidad, respondió y les daba alimento. Ahora, ¿quiénes se encargaban de alimentar a las viudas en la iglesia primitiva? Nada más y nada menos que los apóstoles. Los apóstoles eran los que se encargaban de predicar el evangelio. Ahí lo vemos en Hechos 2 y más adelante en las otras oportunidades. Se encargaban también de enseñar a los creyentes, porque dice que se reunían en el templo y eran instruidos los primeros cristianos en la doctrina de los apóstoles. Así que ellos predicaban el evangelio, pero también enseñaban doctrina.
También ellos oraban por los enfermos, los apóstoles. No solo los de la iglesia, sino aún cuando iban al templo a orar, si había por allí algún cojo, oraban por ese cojo, si había un ciego, oraban por un ciego, etc. Y además de estas ocupaciones que ellos tenían, también administraban los recursos de la gente que traía propiedades, traía dinero a los pies de los apóstoles, es lo que dice la palabra, y ellos se encargaban de administrar estos recursos. Ellos también, aparte de todo esto, servían a las mesas de las viudas a las que ellos alimentaban. Y bueno, yo te estoy dando algunas de las tareas que hacían, y a lo mejor nomás de escucharlas ya te cansaste. Y es que sí, seguramente ellos se cansaban, porque incluso los apóstoles eran también hombres como nosotros. O sea, eran hombres que se cansaban, que les dolía la cabeza, que les dolía la rodilla, etcétera, y que cuando hay mucho trabajo, pues también se agotaban. Bueno, no pasó mucho tiempo antes de que tuvieran un incidente con la gente. Hechos capítulo 6, versículo 1, te dice un resumen del libro de los Hechos, de los primeros capítulos. Llegamos al capítulo 6 para que veamos, después de ver la primera reunión evangelística, la primera conversión de 3,000, la primera sanidad de un cojo, de hecho ya dentro de la era de la iglesia, vemos el primer problema en la iglesia. Hechos 6, versículo 1. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos una palabra que resalta y es la palabra murmuración. Diga murmuración. En la iglesia. Es que yo quiero una iglesia bíblica en donde no haya murmuración. No, pues no hay. O sea, hasta en las bíblicas había murmuración. ¿Qué te parece? La murmuración siempre ha sido un problema en las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque es más fácil murmurar que trabajar. ¿No me oyeron? Va de nuevo. Es más fácil murmurar que trabajar. O sea, siempre nos vamos a inclinar hacia la murmuración. Ay, que ¿por qué pusieron esto? ¿Por qué quitaron aquello? ¿Por qué nomás cantan 6? ¿Por qué son muchas? Son pocas. O sea, siempre es más fácil murmurar que trabajar. El hecho es que los apóstoles, de algo malo, que es la murmuración, sacaron algo bueno. Dice el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que dejemos tareas que van conectadas directamente con lo espiritual para hacer tareas que no están conectadas directamente con lo espiritual, aunque no quiero decir que no lo sean. Esta situación les ayudó a reconocer que era muy difícil que ellos pudieran hacerlo todo. A lo mejor podían hacerlo, o sea, tenían la capacidad de hacerlo, pero todo al mismo tiempo, en una iglesia tan numerosa que ya llegó a ser de 10,000, ¿sí? O sea, era muy, muy difícil, y ellos pues lo pudieron reconocer a través de esta situación que ocurrió. Si ellos seguían con esta tarea, iban a descuidar lo más importante, y esto también nos trae una lección. Hay cosas, mis hermanos, que son importantes, ¿sí? Pero hay cosas que son indispensables. Hay cosas que son prioridad, ¿sí? Pero hay cosas que son indispensables. Y cada uno de nosotros, así como los apóstoles, debemos de identificar qué es importante y qué es indispensable. ¿Es importante trabajar? Claro que sí, pero es indispensable tener comunión con Dios. O sea, ¿me explico? Es imprescindible que nosotros tengamos comunión con Dios. Podemos dejar de trabajar, ¿sí? Pero dejar de orar, dejar de leer la palabra, dejar de tener comunión con Dios, Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces debemos de aprender a identificar estas circunstancias, estas situaciones en donde podamos darle importancia a lo que realmente es importante. ¿Cuál era la tarea principal de los apóstoles? Bueno, su tarea principal era la palabra, según el texto bíblico. Ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra. Eso era lo más importante. Todo lo relacionado con la enseñanza, con la oración, con la conducción de la iglesia, todo eso es la tarea principal de los pastores. Pastores u obispos, como le llama aquí el apóstol Pablo. Nuestra tarea principal es lo relacionado con la palabra.
lo relacionado con la oración, con la conducción o dirección de la iglesia. Por esto, en las cualidades de un pastor que vimos en la enseñanza anterior, resaltamos una: un pastor debe ser apto para enseñar, porque esa es su principal tarea, la palabra. Si un pastor no usa bien la palabra de verdad, si un pastor no es apto para enseñar, entonces está descalificado del pastorado. Y si no se prepara porque tiene otras cosas que hacer y nomás se para aquí y da cualquier cosa a la iglesia, bueno, se está descalificando a sí mismo. Y esto va un poco conectado con lo que decía. Ya que esta necesidad estaba siendo identificada, que era servir a las mesas, ahora había que repartir el trabajo. Ya sabemos cuál es la necesidad. Bueno, es servir a las mesas. Nosotros, pues no es justo que dejemos la palabra para hacer esto. Ahora, ¿a quiénes les vamos a entregar este trabajo? ¿A quién se les iba a asignar esta parte del trabajo que los apóstoles habían estado haciendo hasta ese momento? Dice el versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Primero vemos que debían de ser hermanos. Dice, buscad pues hermanos de entre ustedes. O sea, este es la segunda cosa que vemos aquí, que debían de ser hermanos, debían de ser cristianos, pero también debían de ser parte de la iglesia local. Y esto era esencial para que pudieran conocerlos. Y tercero, debían de llenar un perfil general, que constaba de 3 cosas, según el texto. Debían ser de buen testimonio, lo veía en el texto. Debían ser llenos del Espíritu y debían ser llenos de sabiduría. Se asume que los candidatos eran personas que asistían frecuentemente a las reuniones. ¿Cómo puedo ser miembro de Casa de Oración en Houston? Pues ven, porque si vienes una vez al mes, pues no muestra mucho interés de tu parte de ser miembro de la iglesia, ¿no? Porque aquí vamos a ver, y en la siguiente enseñanza también. Ellos no eran personas que solamente asistían regularmente a la iglesia, sino que además de sentarse y escuchar y luego salir corriendo, convivían con los hermanos. Eso es lo que vemos. O sea, podemos sacar eso del texto. ¿Cómo iban a saber si eran hermanos, si eran cristianos? ¿Cómo iban a saber si eran llenos del Espíritu, o sea, personas espirituales? Si eran personas llenas de sabiduría, si eran personas de buen testimonio, si entraban y salían. Entraban, oían y ¡pum!, vámonos, desaparecían antes de decir amén, ya se habían ido. ¿Cómo? Bueno, obviamente ellos convivían. Y en los primeros capítulos de Hechos vemos que ellos se reunían en las casas y partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Eso no quiere decir que en cada reunión vamos a tener comida y pan, ¿verdad? Por si ya se estaba emocionando usted. Lo que generaba el pan era la comunión, la convivencia. Y si no hay pan en esta iglesia con café, ¿sí?, pues de todas maneras debería de haber convivencia, deberíamos propiciarla nosotros mismos. Por eso fue que la iglesia reconoció estas cualidades en 7 varones a los cuales ellos eligieron. Y a estos se les llamó diáconos. Esta palabra diáconos en el griego se escribe igual, solo con K, diáconos, y denota en primer lugar a un siervo, tanto si está efectuando un trabajo servil como si se trata de un asistente que da un servicio de buena voluntad, sin referencia al carácter de ese servicio, o sea, lo que sea. Un diácono, para que lo pueda entender más fácilmente, un diácono es aquel que sirve en labores, en tareas, que le permite a los pastores predicar la palabra, estudiar la palabra, orar, gobernar la iglesia. Eso es un diácono, en términos generales. Personas que hacen tareas para que los pastores puedan dedicarse a la palabra. En esta casa espiritual, por cierto, donde estamos planteando principios, en esta casa espiritual creemos que todos los miembros deben estar sirviendo en algo. No sé si ya se ha dado cuenta. En eso creemos, en que todos los miembros, no digo que todos los que vienen, no, digo todos los que dijeron voluntariamente, soy miembro de esta iglesia, quiero ser miembro de esta iglesia, hablaron conmigo, con alguno de los líderes y se añadieron a los grupos, etcétera. Bueno, nosotros creemos que todos los miembros deberían de estar sirviendo en algo, salvo que haya alguna circunstancia, por ejemplo, de enfermedad, que no les permita hacerlo, ¿no? Pero si hay alguna enfermedad, le buscamos algo que hacer, ¿no?
Ahora, ¿en qué nos basamos para creer que todos los miembros deberían de estar sirviendo en algo? O sea, si usted preguntara, a ver, pastor, ¿por qué? ¿Por qué todos tienen que estar sirviendo? Usted los quiere poner a chambear a todos. Bueno, ¿por qué? ¿De dónde sale esta convicción? ¿De mí? No, es que el pastor es bien hiperactivo y quiere poner a trabajar a todos. No. Bueno, sí, hiperactivo, sí, pero el punto es de dónde fluye este principio, de dónde fluye esta convicción. Bueno, fluye nada más y nada menos que de la naturaleza de Dios. O sea, en la naturaleza del Hijo de Dios, de Jesucristo. Los hijos de Dios tenemos, según la palabra, a Cristo morando en nosotros. Es lo que dice Juan 14:23. Cristo está morando en ti. ¿Cuántos han nacido de nuevo ya? ¿Cuántos hijos de? Bueno, Cristo está morando en ti. Cristo mora en mí. Eso dice Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, dentro de ustedes, la esperanza de gloria. Por tanto, si Cristo está morando en nosotros, también 1 Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos, esa palabra mente, froneo, es actitud. Tenemos la actitud, la disposición de Cristo, los hijos de Dios. Ahora, ¿qué vino a hacer Cristo? ¿Cuál fue la misión de Cristo en la tierra? Ya me va siguiendo, yo creo que ya la captó perfectamente. ¿Por qué quiere ponerlos a chambear a todos? Porque si todos son cristianos, todos imitan a Cristo y no solo le tratan de imitar, tienen a Cristo morando en ellos. Y Cristo, según sus propias palabras, en Marcos 10:45, dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. O sea, piensa eso, porque a menudo tenemos esa actitud. Voy a la iglesia para que me sirvan, así como voy al restaurante. Voy al restaurante para que me sirvan. Y si no me saludan, digo, oye, ¿qué está pasando aquí? No me dijeron bonjour en el restaurante francés, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿De qué clase de servicio al cliente es eso? Entonces voy a la iglesia y espero que me sirvan. Y voy con esa actitud como que yo soy el manager o soy el inspector, ¿sí? De control de calidad. Voy a ver que me sirvan. Y no me saludaron, y no me dieron, y no me han llamado, y no me visitaron. Y estamos con esa actitud de consumidor. Pero te recuerdo algo, Marcos 10:45, cristiano, que dijiste, yo tengo a Cristo morando en mí. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Ahora yo te pregunto, ¿tenía él el derecho de exigir ser servido? Él sí, porque es el creador de todas las cosas. Por él subsisten todas las cosas, por su voluntad fueron hechas. Cristo sí tenía el derecho de exigir ser servido. Sin embargo, como dice Filipenses 2, y lo cantábamos hace un momento, él no exigió ser servido. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ese derecho legítimo que él tenía para servirnos. Dijo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya que pudiera terminar la enseñanza, pero no se emocione, todavía tengo mucho más que decir. Por eso, permanecer en la iglesia con una mentalidad de consumidor, o sea, en vez de tener la mente de Cristo, tener la mente de consumidor, eso manifiesta un problema. No se está viviendo a Cristo. Está dicho resumiendo la enseñanza del pastor Raúl Borbó hace unas semanas, ¿verdad? O sea, si yo voy a la iglesia con mentalidad de consumidor y permanezco y he permanecido por años con mentalidad de consumidor, entonces el problema es, no estoy viviendo a Cristo. Ese es el diagnóstico. Y está bien ser visita por un tiempo. O sea, no te vas a ir a la primera iglesia que encuentres en la esquina y dice, pare de sufrir y te metes y ya. No. O salón del reino. O sea, no tiene que ir, visitar, observar, pero sobre todo pedirle a Dios dirección y confirmación. Señor, ¿este es el lugar en donde tú me quieres? Fíjese bien, aquí es donde me gusta. Le pregunté a mis niños si les gusta aquí y mis niños me dijeron que aquí les gusta. O sea, las decisiones en tu vida las toman tus niños de 5 años. Por eso estamos como estamos, ¿verdad? Señor, ¿tú qué quieres? ¿Tú quieres que yo esté en este lugar? Y mira, si es el Señor el que te dijo que es aquí, que es en este lugar, podrá pasar lo que pase, pero vas a permanecer. Está bien, como dije, ser visita por un tiempo, pero la naturaleza de Cristo en nosotros nos tiene que mover a adquirir compromisos. Y yo sé que eso a algunos ya les está moviendo de la silla, ¿verdad? Adquirir compromisos. O sea, la iglesia es también un lugar en donde nosotros hacemos compromisos, adquirimos compromisos, no son impuestos.
O sea, no es que el pastor aquí me quiere a las 8. No es el pastor aquí me quiere. Es yo adquirí un compromiso con Cristo. Y si tengo que estar a las 8, voy a estar a las 7:50. Así como en el trabajo, ¿no? Si quiero prosperar en el trabajo, no voy a llegar a las 8:15 cuando había que estar a las 8, ¿verdad? O sea, no vas a durar mucho ahí. Y si van a dar una promoción, un ascenso a alguien, vas a ser el último en la fila. Pero estamos hablando de adquirir compromisos con nuestra iglesia, adquirir compromisos con nuestra iglesia local, con nuestros hermanos. En Hechos 6 vimos las cualidades generales que debe manifestar un servidor o un diácono, lo mencioné hace un momento. Y aquí en 1 Timoteo 3, del 8 al 13, vamos a ver de forma más práctica y de forma más detallada cómo debe ser el carácter de un servidor en la iglesia. Así como las cualidades de un pastor no son ajenas a todos los creyentes, las cualidades de un servidor en la iglesia tampoco son ajenas a cualquiera que diga ser cristiano, a cualquiera que visite, por ejemplo, la iglesia. Ahora sí, vamos 1 Timoteo 3, versículo 8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Analicemos el versículo. La palabra asimismo, que aparece allí, está conectando la función de los diáconos, de lo que va a hablar, con la de los obispos y los pastores, de los que acaba de hacer una descripción de sus características. Así que está conectado el pastor u obispo con los diáconos o los servidores. Y nos está comunicando también la idea de que hay expectativas también para los diáconos. Así como hay expectativas para los pastores, hay también expectativas para los diáconos o los servidores. Luego notemos que el texto dice que los diáconos o servidores deben ser, deben ser. Ahí ya hay algo más que podemos aprender. No dice el texto, los diáconos o servidores deben hacer, ¿sí? No, es deben ser. Se parecen mucho, pero son abismalmente distintos. Deben ser nos habla de su estilo de vida. Deben hacer nos habla del trabajo que desempeñan. ¿Me explico? El enfoque entonces es, por prioridad, el ser, el estilo de vida. Y en esta casa espiritual creemos que es más importante lo que un miembro puede ser que lo que un miembro puede hacer. Por tanto, siempre en esta iglesia local, siempre va a tener prioridad el discipulado sobre las tareas que se puedan hacer. Por ejemplo, si alguien está sirviendo, pero no está participando en el discipulado, pues mis hermanos, le vamos a pedir amablemente que deje lo que está haciendo, que deje sus tareas para que pueda participar del discipulado. Eso es lo que tiene prioridad para nosotros, el ser más que el hacer. También queremos evitar que los servidores se pierdan de la predicación. ¿Por qué? Porque si no van a estar en otro canal. O sea, conozco iglesias en donde pues está la predicación y hay personas que están fuera de la predicación y que se la pasan meses fuera de la predicación, no saben qué se está predicando, no saben qué se está enseñando, están en otro canal, en otro mundo. ¿Sí? Platicaba hace poco con unos hermanos y decían, pues es que en una cierta iglesia X estaba la predicación y afuera estaba media iglesia, las hermanas haciendo pupusas para el talento, para vender, perdiéndose de la predicación. Bueno, nosotros no queremos que eso ocurra, por eso los encargados de ministerio lo que hacen es rotar a los servidores. Si un domingo se perdieron la predicación, bueno, al otro domingo van a estar sentados recibiendo. Y si se perdieron esa predicación, pues les van a encargar, les van a pedir que escuchen la enseñanza. ¿Por qué? ¿Porque tienen que escuchar al pastor? No, porque es necesario que estén enterados de lo que se está enseñando en su iglesia local y así estemos todos en un mismo espíritu. Las primeras expectativas que vemos aquí tienen que ver con integridad. Diga integridad. La primera que cita aquí es honestidad. Es la palabra griega semnos, que significa augusto, significa venerable, dicho en nuestro español, alguien serio. Seriedad no tiene que ver con una cara larga, ¿no? Alguien que nunca se ríe, alguien que nunca bromea. Tiene que ver con formalidad. Eso es lo que entendemos o debemos entender por seriedad. Es alguien en quien se puede confiar. Es alguien en quien puedes o con quien puedes contar.
Hay labores en la iglesia, mis hermanos, que dependen de un grupo reducido de personas. Por ejemplo, abrir la iglesia el viernes, por ejemplo. Es una tarea importante, ¿usted qué cree? O sea, imagínese el que abre la iglesia, que le diéramos esa responsabilidad a alguien que no sabemos si viene o no viene, ¿sí? Tú te vas a encargar de abrir la iglesia, pero es el que, pues si se ve tantito nublado, no viene. Si hay mucho tráfico y dice, no, se ven muchas lucecitas, no voy a ir porque hay mucho tráfico. No, ay, me está doliendo la uña izquierda, ay, me duele el pelo, no voy a ir, ¿sí? Pues no le daríamos esa responsabilidad a alguien que tiene ese estilo de vida o esa conducta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos quedamos todos afuera, ¿se imagina? Todos nosotros afuera de la iglesia cerrada y el brother, ¿será que viene? ¿Será que no viene? Le mandé un mensaje pero no me contesta, nomás me dejó en leído, no responde, etcétera, ¿no? Pero también hay labores que cualquiera puede hacer, o sea, de las cuales no dependen muchas personas o tareas, que cualquiera puede hacer. Bueno, los que llegan a hacer trabajos así o funciones así dentro de la iglesia, estoy hablando, a veces como que se me relajan, como que dicen, pues lo que yo hago, nadie se da cuenta. Es más, si no lo hago, no pasa nada. O si yo no llego, cualquier otro lo puede hacer, cualquiera, es la cosa más simple del mundo. Y como que se me relajan, y como que ya no son tan diligentes, sino más bien son negligentes. Llegan tarde, faltan con frecuencia, no avisan cuando van a faltar, no piden permisos, no avisan, o sea, pues no, quién sabe, no llegó, tiene como 3 meses que no viene el brother, quién sabe, ¿verdad? Al fin que cualquiera puede hacer lo que yo hago, piensan, ¿no? El punto es que no se trata de lo indispensable que es la tarea que hacemos en la iglesia, no se trata de eso, se trata de para quién lo estamos haciendo. ¿Sí ve el énfasis? No es qué tan importante es lo que hago. No, si yo fuera el que predica, ahí estaría puntualito, no faltaría, bien peinadito y bien perfumadito, ahí estaría. Pero como nomás me toca hacer esto, igual no pasa nada. No se trata de lo indispensable de la función, sino de para quién lo estamos haciendo. Hay que darle la seriedad de vida a todo lo que hagamos en la iglesia, a todo, mis hermanos. La siguiente cualidad es sin doblez y está dentro todavía de la integridad. Y esta palabra doblez proviene del griego dilogos. Di, que es algo doble, logos es palabra o discurso. Entonces creo que ya lo entendió, ¿no? Dilogos, un doble discurso. Es alguien que es como camaleónico. Se adapta con los del mundo, pero se adapta también con los de la iglesia. O sea, en el trabajo dice chistes, tranza y hace todo lo mismo que todos los demás hacen. Nomás que pone canciones cristianas. A lo mejor ni eso, ¿no? Pero llega a la iglesia, gloria a Dios, amén, aleluya, hermanos, Dios les bendiga, paz de Cristo. ¿Sí? Bueno, esto nos habla de que debe ser una persona que no sea así, que sea una persona no con un doble discurso, sino una persona que sea honesta. También implica imparcialidad. Es interesante lo que significa también esta palabra. Es imparcialidad, es no hacer distinciones en la iglesia. O sea, tratar a unos de mejor manera que a otros con base en su clase social o su raza o porque tú eres hondureño como yo, entonces sí, nosotros los catrachos nos vamos a echar la mano. Los otros, no, o sea, esto también tiene que ver con la palabra dilogos o sin doblez, como dice aquí. Continúa y dice, no dados a mucho vino. Bueno, hay que interpretar esto correctamente. En el caso de los pastores o obispos, en el versículo 3, dice, no dados al vino. Y aquí dice, no dados a mucho vino. O sea, alguien que lo interpreta así de manera muy superficial, diría, los pastores no deben de tomar nada, los diáconos podemos poquito. Bueno, la idea que nos está comunicando es la misma, es el exceso, o sea, la misma que tocó con obispos o pastores, el exceso. En cuanto al alcohol, por ejemplo, si usted se preguntaba, si tenía usted la duda, no es pecado tomarte una copa de vino. No, se me vaya a ir ahorita saliendo. No, o sea, obviamente con una copa de vino nadie se emborracha, bueno, a lo mejor alguien sí. El punto es que no es pecado tomar una copa, pero por causa de los débiles en la fe, por causa de la cultura latina en la que vivimos, en donde estaba alguien ya quizás pensando, ya el pastor dijo, ahorita me voy por la de Jimador. Espérate, brother.
¿sí? Y una no es ninguna, dos para la tos, tres de una vez y bueno, pues ya luego pedimos perdón, ¿verdad? Esa es la cultura latina en la que vivimos. Bueno, por causa de los débiles en la fe y por los excesos que hay y porque algunos no pueden tomarse una porque se siguen, hay que apelar más bien a la ley del amor. O sea, esto no es pecado hacerlo, pero por amor a mis hermanos no comeré carne jamás, no tomaré vino jamás, me abstendré de beber cualquier tipo de bebida alcohólica. ¿Para qué? Para no hacer tropezar a algún hermano. Porque resulta que para mí no es pecado tomarme una copa de vino, entonces voy al Kroger y me compro o voy al Costco o al Sam's, ¿no? Los que les gusta pagar por comprar al año. Okay. Bueno, está ahí la cajita de vino, me llevo todas mis cajitas, mis cartones de vino aquí y voy y me encuentro al hermano Pedrito. Hermano, Dios le bendiga. Es una copa nomás, hermano, ¿verdad? Y resulta que el hermano es nuevo en la fe y ve al servidor en la iglesia con su caja llena de botellas de vino y pues tantito estaba queriendo y pum, va a terminar como corcholata en el suelo, ¿no? Ahora prestemos atención a la palabra mucho. Dice, no dados a mucho vino. O sea, se asocia, de nuevo, como dije, con el exceso. Así que servidores de esta iglesia, cristianos en general, incluso los que nos están viendo, tengamos cuidado con todos los excesos, no solo con el mucho vino, sino con el mucho lo que sea. Qué calladitos se quedaron. Ya está pensando. Sí, ahí viene. El exceso de azúcares, por ejemplo, exceso de grasas saturadas, el exceso de entretenimiento, el exceso de cosas que son más permitidas. O sea, igual y alguien se escandaliza por verte con la caja llena de botellas de vino, pero no se escandaliza con la caja llena de chetos, que sales, ¿no? Así llena de... Pero igual es todo lo que está ahí en las bolsitas, en la parte de atrás, todo eso, pues ahí te encargo, ¿no? No trata de eso el tema. Estoy hablando de cosas que destruyen nuestro cuerpo, que el exceso de ellas destruye nuestro cuerpo y que estorban nuestra relación con Dios. Pastor, es que me pongo a orar y nomás digo Señor y me quedo dormido. Pues sí, claro, un tarro así de nieve, una Coca-Cola y unos chetos y una pizza, por supuesto. El punto aquí, mis hermanos, es que debemos de estar alerta, ¿sí? Piensa en un centinela, en una atalaya, debe estar alerta, no puede estar embriagado, no puede estar con el debido respeto que me merecen todas las personas mayores, no debe estar con el mal del puerco, ¿se entiende? Así decimos en mi país. O sea, el mal del puerco es la pesadez que da por comer comidas pues, muy grasosas, etcétera, ¿no? Entonces, imagínese, está ahí el guardia, ¿no? Y viene el peligro y dice, todavía está lejitos ahorita. ¿No? O sea, debemos de estar alertas esperando la venida de Cristo. Continúo leyendo y dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Recuerda, está hablando de servidores en la iglesia. Toda persona que trabaja en cualquier cosa busca ganancias, ¿no? O sea, no sales a trabajar en la construcción esperando poner tú los materiales y la mano de obra, no, o sea, sales por supuesto esperando una ganancia. Nadie trabaja para perder, pero el enfoque aquí es sobre las ganancias deshonestas, ¿sí lo ve? O sea, lo que es vergonzoso, eso que se hace en lo oculto, ¿no? En cuanto al manejo de recursos. Por eso esta cualidad está dentro de la integridad. Y es que hay cristianos, hay servidores en las iglesias que solamente están pensando cómo transar para avanzar. Y se despiertan en la mañana y ven a la esposa y dicen, ¿y si le ponemos ahí que estamos separados para recibir mayores beneficios del gobierno? Como quieran y nos llevamos también. O sea, ya le ponemos ahí en la solicitud, separados. Y mira, tú te duermes en esa cama y yo en la otra y ya, pues cumplimos. ¿Sí? O sea, están nomás pensando cómo sacarle más. O sea, ese compuso la licuadora. No, pues vamos a Walmart, compramos una nueva y metemos la descompuesta en la nueva y la regresamos y ya estrenamos y nos quedamos con el dinero. ¿Sí? O sea, hay cristianos que nomás están pensando cómo hacerle, ¿no? Ya están pensando que tienen el Apple Care y que ya se les va a acabar y estrellan el teléfono contra la pared y van por que les manden uno nuevo por $49 y lo venden. O sea, estoy diciendo algunas de las tranzas comunes que hay y que pues, algunos cristianos dirían, ¿a poco eso es pecado, pastor? ¿Sí? Bueno, véalo en el discipulado que estamos viendo, ¿no?
Personas que solo están pensando en cómo transar para avanzar, cómo manipular cosas para obtener una ganancia. Y van a la iglesia y levantan las manos y sirvamos al Señor. Aleluya. Fíjate lo que dice Proverbios 28:6. Esta es la versión palabra de Dios para todos. Dice, es mejor ser pobre y honrado que rico y perverso. Es lo que dice la palabra de Dios. Y sonó como frase de Pedro Infante. Es mejor ser pobre pero honrado que rico y perverso. Es inevitable pensar en servidores de la iglesia como Judas, por ejemplo, el cual le metía la mano a la ofrenda y decía, cuando vio el perfume derramado de gran valor, dijo, ¿cómo es posible que se haga ese desperdicio? Si eso pudo haber sido vendido y dado a los pobres. O sea, dice. Y después manifiestan el evangelio que pues, le metía la mano a la ofrenda. O creyentes que ven la iglesia como una oportunidad para hacer negocios y utilizan su función de servidores pues, para tener más oportunidades para vender. Se da también, mis hermanos. Continúo leyendo, versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? El misterio de la fe se debe entender como el evangelio, o sea, como las doctrinas esenciales del cristianismo. Todas las doctrinas que se desprenden del evangelio también. Así que un servidor en la iglesia, que es de quienes está hablando, debe de entender el evangelio. O sea, debe de no solo entenderlo, sino saber transmitir y comunicar el evangelio. O sea, nada de que, pastor, aquí le traigo a mi primo, predíquele el evangelio. Sí, yo se lo puedo predicar, por supuesto, y que se agarre porque predico largo, ¿no? Pero usted, según la palabra, debe de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea, debe conocer el evangelio. ¿Cómo voy a guardar el evangelio u obedecer el evangelio si no lo conozco? ¿Sí? Y esto es lo que nos está hablando. O sea, un cristiano, un servidor en una iglesia debe de conocer doctrinas esenciales como la doctrina de la Trinidad, del nacimiento de Cristo, de una virgen, o sea, la resurrección. Debe de entender doctrinas esenciales como las que nosotros hemos enseñado en los discipulados básicos. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué? Si yo nomás aquí le hago la carpeta, la aspiro. Bueno, porque en algún momento pudiera ser que alguien nuevo se acerque a ti y estás aspirando y te diga, oiga, ¿me permite un segundito? ¿Qué es el evangelio? Yo quiero conocer a Cristo. ¿Qué le vas a decir? Permíteme, déjame, le llamo al pastor. No, dice la palabra que debe de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia y que debe estar preparado para dar defensa de su fe. Es lo que dice Primera de Pedro 3:15. Pero no solo se espera que conozca el evangelio y las doctrinas que se desprenden del evangelio, sino también se espera que lo viva. No solo que lo conozca, sino que lo viva, que lo practique. Por eso dice que guarden el misterio de la fe. O sea, que se apeguen a aquello en lo que han creído y que lo hagan con limpia conciencia, es decir, sin fingimientos. En el primer capítulo habla de la fe no fingida. Sí, o sea, no es una apariencia, no es una pantalla. Ya, o sea, basta de escuchar situaciones en donde los hijos dicen, sí, usted viera a mi papá en la casa, aquí muy cristianito y aleluya, pero si viera cómo le habla a mi mamá, yo espero que cada vez dejemos de escuchar eso, cada vez más. Que no hayan fingimientos, que sea todo de forma sincera. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a llegar a una iglesia y encontrarnos con el liderazgo, con el pastor, con quien sea, y al saludarle, decirle, hola, mucho gusto, ¿a qué te dedicas? Es la pregunta que viene, y luego, ¿qué te gustaría hacer? ¿Sí? Y a la siguiente semana ya estás haciendo eso que dijiste que querías hacer. ¿Me explico? O sea, pastores que les dan tareas a las personas nuevas solo para retenerlas, para tenerlos comprometidos, y personas que ya no quieren estar en esas iglesias, pero es que ¿cómo le hago? O sea, si yo me voy a desatender esta responsabilidad que se me dio, esta tarea que se me dio. Y a veces los pastores utilizan las funciones en la iglesia para retener a las personas, a veces en contra de su propia voluntad. Y en esta casa espiritual nosotros pues no hacemos eso. No sé si se ha dado cuenta.
No hacemos eso. ¿Por qué? Porque choca con lo que la palabra de Dios nos muestra. En Hechos 6 vimos que los que iban a servir a las mesas debían de ser parte de la iglesia, debían de ser conocidos por los hermanos, debían ser puestos a prueba, porque para determinar si eran de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, pues debían conocer su testimonio y debían de haberlos puesto a prueba. Los candidatos de Hechos 6 fueron reconocidos por la iglesia. O sea, los miembros de la iglesia podían dar fe de que ellos llenaban el perfil que los apóstoles estaban buscando. Ahora en el versículo 10 de 1 Timoteo 3 vemos este principio. Los servidores de la iglesia deben ser sometidos a prueba. Y esto no tiene que ver con un examen de admisión que se pasa, ¿verdad? Sino es un tiempo en el que podamos conocer a la persona. ¿Cuánto tiempo debe ser? El suficiente para saber si la persona es de buen testimonio, llena del Espíritu y de sabiduría. Y estoy respondiendo preguntas, ¿verdad? O sea, aquí no ponen a la gente a servir al siguiente domingo. Ok, tiene que pasar un tiempo. Ok, porque ya lo vi en la Biblia. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el suficiente para que te podamos conocer. Si tú no te das a conocer, pues pueden pasar 3 años, 4 años, 10 años. Si tú eres un anónimo, pues, ¿cómo te vamos a conocer? ¿Cómo te vamos a poner a prueba si no te conocemos? ¿Cómo vamos a comprobar tu testimonio si termina y te vas? O vienes a veces sí, a veces no, etcétera. Y luego la gente se frustra porque es que nunca me pusieron a servir. No, es que hacen distinción porque soy, ya para no decir ninguna otra nacionalidad conocida, porque soy de Camboya, ¿no? O sea, qué sé yo. No es porque eres de Camboya, es porque pues, no te das a conocer. Te queremos probar, pero no te dejas. La prueba es aprobada cuando el creyente es irreprensible. Esto es, alguien que puede ser llamado a cuentas, ¿sí? Ahí es en donde se pone el énfasis, mis hermanos. Porque, lo he dicho en otras veces, pero no me molesto repetir las mismas cosas. Hay cristianos que vienen, por ejemplo, a esta iglesia y dicen, el pastor, qué bien buena onda el pastor, y bueno, hablan maravillas de uno, ¿no? Uno nomás le falta la capa y luego aquí de Superman porque es uno lo máximo, ¿no? Todo maravilloso, el más ungido, el mejor predicador, bueno, lo máximo. Hasta que el pastor o alguno de los líderes le llaman la atención por algo y le dicen, oye, brother, ¿qué onda con esto? La estás regando aquí. O estás sirviendo y te dicen, es que esto que hiciste no estuvo bien. O simplemente se le llama cuentas como cualquier otro, ¿no? O sea, oye, ¿qué estás haciendo? No, ahí ya. Pasamos de ser el super ungido a ser el hermano del chupacabras o el anticristo, ¿no? O sea, sí. Se acaba el amor, se acaba todo. Bueno, ahí es en donde nosotros ponemos a prueba a las personas, y no que lo estamos haciendo deliberadamente, ¿no? Alguien irreprensible, alguien que se deja llamar a cuentas, es alguien confiable. ¿Sí? Alguien que dice, ok, no, sí, recibo la exhortación, la regué, lo voy a hacer diferente, adelante. Ese es alguien en quien tú puedes confiar. No importa que a lo mejor no tenga los super dones o las super habilidades, si es alguien que se deja corregir, pues es alguien irreprensible. Versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y bueno, si pensaban que ya Pablo con Timoteo había terminado ya en cuanto a las mujeres, pues aquí vemos que no. Versículo 11, ¿no? Y no es onda mía, así va el versículo. Aquí se dirige a las mujeres servidoras. O sea, pueden ser las esposas de los servidores, de los diáconos o servidores, o pueden ser mujeres solteras que sirven, o pueden ser mujeres que son casadas pero que su pareja no es cristiana y que ellas sirven en la iglesia. Por cierto, aprovecho para aclarar que nosotros creemos que si viene hacia un varón o una mujer y su cónyuge no es convertido, no es cristiano, eso no es un impedimento para que sirvan en la iglesia. Eso quiero que quede claro. Ahora, si esta persona se convirtió y la persona con la que vive no es su esposo, están en unión libre, para que me entienda, bueno, eso ya viene a ser un impedimento y hay que arreglarlo. O sea, no es así como que el fin del mundo, hay que arreglar eso. ¿Por qué no estás sirviendo? Bueno, pues no estás casado.
Ni te quieres casar porque dices, no, yo no necesito un papelito. Pues bueno, entonces tienes que entender eso primero y ya luego vemos lo de servir en la iglesia, ¿se entiende? Pero alguien cristiano que está casado, ya se casó con alguien que no era cristiano, ya se convirtió estando casado en esa situación, no hay ningún problema, puede servir en la iglesia. El enfoque está aquí en las mujeres, versículo 11. Recordemos que allí en Éfeso pues, había bronca con las mujeres estaban causando problemas. Por eso no se les estaba dando la oportunidad de dirigir, de liderar a las mujeres allí en Éfeso. Pero vemos aquí que las mujeres sí podían ser diaconisas. De hecho, así le llama Pablo a Febe en Romanos 16:1, una diaconisa. La primera cualidad que vemos es la misma que para los diáconos, que sean sobrias, ¿sí? Está hablando de honestidad, que sean honestas, corrijo, y ya lo explicamos. Solo quiero añadir una de las acepciones de esta palabra, que es serio y respetable. Alguien honesto es alguien serio, es alguien respetable. Y esto nos habla de, hablando de las mujeres, evitar que sean confianzudas, evitar que sean llevadas con los varones. Ay, hermana, ¿qué es eso? ¿Sí me explico? No, hermanos, porque, mire, no llevamos mucho tiempo, pero ya casi hemos visto de todo aquí entre nosotros. O sea, resulta que la hermana es casada, sirve en la iglesia y anda ahí con los hermanos todos así, ¿qué es eso? O sea, que sean respetables, que sean serias, que no sean confianzudas con los varones o al revés, ¿no? Y esto, ser así confianzudo con el sexo opuesto, bueno, es algo opuesto a la honestidad, ¿no? Porque imagínate, eres esa cristiana que su esposo no es convertido y vienes a la iglesia y te conduces así con los varones, no me sorprendería que tu esposo te prohíba que vengas, ¿no? Espero se está entendiendo la idea. La siguiente cualidad es no calumniadoras. Y esa palabra en el griego es bien interesante. Es la palabra diabolos, o sea, diablo. O sea, que las mujeres no sean diablas, dice. O sea, así diría una traducción literal, ¿no? ¿En qué acepción de diablo? O sea, no está refiriéndose al diablo con cuernos y trinche y una pata de caballo y la otra de quién sabe qué, no, sino está hablando de diablo como el acusador, diablo como el calumniador. O sea, sí se da en muchos lugares, en muchas ocasiones, en donde las mujeres son pues las diablas, ¿no? En donde las mujeres son las calumniadoras, las difamadoras. O sea, está hablando aquí de evitar andar en argüendes, en borlotes, en bochinches, no sé cómo le digan en su país, en chusmas, le dicen en Argentina. O sea, pero se entiende la idea, ¿no? Evitar andar en eso. Tristemente, muchos problemas en las iglesias se dan por mujeres diablas que andan inventando o alimentando rumores de los pastores o de los hermanos y de aquel y del otro. Yo les diría, pónganse a trabajar mejor, hermanas, ¿sí? En vez de andar de diablas. Las que hacen eso, hacen equipo con el diablo. O sea, ¿sí se entiende la idea? O sea, no es que yo soy muy comunicativa y que yo no me callo las cosas y que yo soy muy transparente. No, eres una diabla, según la palabra de Dios, ¿sí? Según la palabra, ¿no? No, es que a mí se va a oír lo que yo quiero decir, se va a hacer. Y al ser diabla, estás haciendo equipo con el diablo. Entonces, bueno, hay que reflexionar eso, ¿no? Continúo leyendo, dice, sino sobrias, fieles en todo. O sea, dice, no sean diablas. Y la alternativa que presenta es ser sobria, lo opuesto a la ebriedad. Una calumniadora no está en control de sus palabras, no está en control de sus acciones, porque si pensara lo que va a decir, si pensara el impacto que va a causar en otros sus palabras, mejor se las reservaría. Pero es alguien que pues no está sobria, le ha cedido lugar al enemigo para que el enemigo pues obre a través de ella. Sobriedad no solo es no intoxicarse con bebidas o sustancias, es sinónimo de templanza. O sea, tener el control de las emociones. Y yo, a veces pues, me gusta defender a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque lo veo en la palabra, porque Cristo les dio relevancia. Sentó a una mujer a sus pies cuando el lugar de la mujer era estar lavando platos. O sea, en el contexto de Jesús.
Y el Señor les dio este privilegio de sentarlas a sus pies para enseñarles la palabra. Y yo veo todavía, 2000 años después o más, veo todavía en algunos cristianos esa cultura machista y misógina contra la mujer, ¿no? Entonces, me gusta sacar lo que dice la palabra y bueno, a veces los argumentos son, es que las mujeres son muy emocionales. Y bueno, pues sí tienen razón. Los hombres también tenemos lo nuestro, ¿no? O sea, también hay emociones que no controlamos, pero no por eso estamos descalificados para Dios. La mujer es más sensible en muchas cosas y eso es algo bueno, pero el enemigo, acuérdate que se encarga de convertir las cosas buenas en malas, de distorsionarlas. No voy a hablar de eso, pudiera ser todo un tema de ahí. El punto es que las mujeres deben de tener control de sus emociones. No estoy diciendo que las repriman, sino que las controlen. Luego habla de fidelidad. Fidelidad al Señor y fidelidad a la iglesia en la que el Señor les ha plantado. Amén, mujeres. Es fidelidad. O sea, a ver, ¿tú crees que sea fidelidad a tu iglesia juntarte con un grupo de personas que lo único que hacen es hablar mal de tu iglesia? O sea, eso no es fidelidad. O sea, y no estoy diciendo prohibido hablar con gente de otra iglesia. No, o sea, es el cuerpo de Cristo. Tenemos hermanos por todos lados, de casa de oración y fuera de casa de oración. Pero si esos hermanos se la pasan hablando mal de mi iglesia, de mi pastor, de cómo hacen las cosas, que son unos ridículos, que son esto, aquello y bla, 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 ¿qué hago yo allí? ¿Me explico? Pues eso no es fidelidad. Pero luego espiritualizamos nuestra carnalidad, ¿no? Continúo leyendo, versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. En este versículo vuelve a referirse a los servidores varones. Deja por un lado a las mujeres para referirse a los varones. Y menciona algo que les escribió también a los pastores y ancianos. Fidelidad en el matrimonio, si es casado. O sea, fíjate cómo mencionamos. El pastor debe ser marido de una sola mujer. Y algunos dicen, o sea, tiene que ser casado, si no, no puede ser pastor. Bueno, ¿y aquí? Entonces tampoco puede servir en la iglesia si no es casado, siguiendo esa lógica. Y no es así, o sea, no está hablando de estatus civil, está hablando de fidelidad. Y esto implica tener ojos para una sola mujer, hacer lo necesario para agradar a su mujer, está hablando de varones, hacer lo necesario para servir a su mujer. 1 Corintios 7:33, te lo pongo como base bíblica, porque a lo mejor estamos, ¿cómo que yo servir a mi mujer si yo soy macho? Bueno, 1 Corintios 7:33 dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo que agradar a su mujer. O sea, el varón está para agradar a su mujer. Y si no eres capaz de agradar a tu mujer, de servir a tu mujer, pues mira, mejor échale ganas a eso y luego vemos qué puedes hacer en la iglesia. ¿Qué te parece? Si eres un áspero, si eres un machote, etcétera, mejor cambia eso, deja que el Señor te transforme en eso y luego ya vemos. Porque queremos ser los conquistadores del mundo, los misioneros a las naciones, pero tenemos abandonada a nuestra mujer. ¿Cómo ve? Sean maridos de una sola mujer. Y eso implica, sí, ser diligente en el trabajo. No, es que yo le echo ganas y trabajo y a mi esposa no le falta nada. Sí, no le falta nada material, pero le faltas tú. Le falta tu cuidado, tu servicio, el que la santifiques. Efesios 5 habla de Cristo y la iglesia. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo? Habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Esa es nuestra función como varones. Así agradamos a nuestra mujer. Ahora, si a tu esposa no le agrada que la santifiques con la palabra, bueno, persiste en ello. Persiste en ello. Fíjate cómo sí tenemos mucho trabajo. Versículo 12, la segunda parte. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Aquí la palabra gobierno tiene que ver con conducción, tiene que ver con dirección, con liderazgo, dicho en palabras actuales. Así que se espera de un servidor de la iglesia que éste sepa comunicarles las verdades espirituales a sus hijos. O sea, que ponga como prioridad al Señor antes que a cualquier otra cosa.
Nadie dijo amén, pero ahorita le explico más para que menos diga amén. ¿Qué expectativas tenemos para con nuestros hijos? Hablo a los miembros de la iglesia y yo a mí mismo me hablo, porque yo también tengo hijos. Piénsalo. ¿Cuál es el sueño que tienes para con tus hijos? No me lo digas. Ahora pásalo por el escáner de la palabra y pregúntate dónde está Dios ahí. Es que quiero que sea el mejor abogado de Houston. Ok. ¿Y su alma? No, eso no importa, como quiera, Dios conoce. ¿Me explico? Nuestra meta, mis hermanos, debería ser que nuestros hijos conozcan a Cristo y le sirvan a Él. O sea, no estoy hablando necesariamente de que sean pastores, no. Estoy hablando de que conozca a Cristo. Mis 2 hijos, si cualquiera de los 2 no termina una carrera, pero aman a Dios, sirven a Dios, están dedicados a Él, para mí está bien. O sea, ahora, no quiere decir que lo uno deseche lo otro. O sea, si terminan una carrera y aman a Cristo, qué bueno, pero primero que amen a Cristo. Porque si aman a Cristo y si han creído en Él como su Salvador, la carrera que elijan va a ser la adecuada. El esposo que elijan va a ser el adecuado. Los negocios que hagan van a ser conforme a la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la prioridad. Así es como va el orden, así es como va la cadena. Y un servidor en la iglesia debe ser alguien que sepa conducir o dirigir a su familia. De eso estamos hablando, de dirección. Porque dirección nos habla de llevar a alguien a un destino. ¿A dónde estamos llevando a nuestros hijos? Es la pregunta. ¿A Cristo, acaso? Bueno, cada uno tenemos la respuesta, ¿no? Luego de plantear lo que un servidor debe ser, su estilo de vida, ahora menciona de forma breve, pero contundente, cómo deben hacer su trabajo. Ahora sí viene el hacer, después de todo lo que dije, después de 1 hora con 4 minutos. Ahora sí viene el hacer. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ahí me detengo. Dice, los que ejerzan, los que hagan el trabajo deben hacerlo ¿cómo? Bien, ¿sí? Sea lo que sea. Dijimos que un diácono es alguien que hace funciones que le facilitan el trabajo a los pastores. Sea lo que sea, dice que lo hagan bien. Y esa palabra bien es la palabra kalos en griego. Y es algo que está hecho de buena manera, con excelencia. Te toca mover la cámara, dar la bienvenida, estar con los niños. Bueno, hazlo de buena manera, con excelencia. Da lo mejor de ti. De eso estoy hablando. Sé puntual, ten buena presentación, hazlo con excelencia. Si cantas, hazlo con excelencia. Pero también significa con corazón bueno y recto. Es interesante eso, ¿no? Porque algunos se centran únicamente en hacer las cosas con excelencia y hacerlo profesionalmente, etcétera. Pero va más allá, y es hacerlo con un corazón bueno, con un corazón recto. Hago lo que hago porque amo al Señor, porque amo a mis hermanos, no porque quiero ser el empleado del mes. ¿Me explico? El principio es, no importa en qué sirvamos en la iglesia. Si es algo poco visible, algo que cualquiera podría hacer, o algo muy visible y que solo unos pocos pueden hacer, hay que hacerlo con excelencia y con un corazón recto. Continúo leyendo, porque esta porción bíblica que estamos viendo culmina con una recompensa para los servidores. ¿Y qué me van a pagar ahí? ¿Y qué me van a dar ahí? Bueno, continúo leyendo. Los que ejercen bien el diaconado, los que ya cumplieron con esos requisitos o los están cumpliendo, los que fueron puestos a prueba, los que lo hacen bien, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué gano? Ganas una posición de honra. Porque no hay nada más grande que servir en lo que sea para el Creador del universo. No hay absolutamente nada más grande. Hay algunos que dicen, y no lo dicen malintencionados, ¿no? Pero dicen, ser pastor es el llamado más grande que un hombre puede recibir. Sí, es un grado honroso. Pero Dios no llamó a todos a ser pastores. Entonces, ¿que quedaron excluidos de algún tipo de honra de Dios? No. Hacer lo que Dios nos tiene, ¿sí? La tarea que Dios nos haya puesto, sea ser pastor o sea barrer el templo,
Y hacerlo con convicción es, según la palabra, un grado honroso. Es una honra, ¿me explico? Así que si nunca llegas a ser pastor, ni quieres serlo, si toda la vida te toca barrer la iglesia, por poner un ejemplo, es un grado honroso. No eres como de segunda categoría. Yo soy el menos honrado y el pastor es el más honrado. No, no, no. Todo el que sirve a Dios y lo hace bien, con un buen corazón, gana para sí un grado honroso. Desde la perspectiva de Dios, como dije, no hay distinciones. Él es el centro de todo. El que barre la iglesia tiene aún más honra que un incrédulo que es el CEO de una empresa. Además, lo que gana un servidor fiel, según el texto, es mucha confianza, ¿sí? El servidor fiel gana mucha confianza. Claro que al que es fiel en lo poco va a ser puesto sobre mucho, ¿sí? O sea, el que es constante, el que es con quien puedes contar, pues claro, va a ser puesto sobre mucho. Y esto lo vemos, por ejemplo, en las Escrituras. De esos diáconos que eligieron allí, algunos empezaron allí sirviendo a las mesas y lo hicieron con fidelidad. Y lo hicieron con excelencia y no se limitaron únicamente a eso. Después vemos a Felipe predicando en Samaria. O vemos a Esteban predicando un mensaje que le costó ser apedreado. ¿Me explico? O sea, vemos que fueron fieles en donde Dios los puso, no voy a decir en lo poco, sino allí en donde Dios los puso, en tareas domésticas, por decirlo así. Y el Señor los usó en otras cosas porque fueron fieles. Pero sabes, si no llegaras a ser un Felipe o un Esteban, bueno, es precioso saber que nuestros pastores, que nuestros líderes nos ven como personas de confianza. Es algo precioso. O sea, no sé si te has puesto a pensar, ¿qué concepto tiene mi pastor de mí? Yo lo pienso, ¿eh? ¿Qué concepto? O sea, mi pastor tiene a muchas personas que él dirige. Hay muchos pastores que él instruye, que él enseña, etc. Y yo sé que de entre todos esos hay categorías, ¿no? ¿En qué categoría entro yo? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Y es bueno preguntárnoslo, o sea, es bíblico preguntárnoslo. O sea, ¿qué piensa el pastor de mí? ¿Piensa que soy de los fieles? ¿O piensa que soy de los que a veces sí, a veces no? O de plano, pues ni aparezco en su mente porque ni me aparezco en la iglesia, más que de vez en cuando, ¿me explico? O sea, sí nos lleva la Biblia a meditar en esto, en ser personas fieles. Ahora, hablo directamente a nuestra iglesia local. Yo me gozo porque este objetivo bíblico de que todos los miembros estén sirviendo en algo está casi cumplido, ¿sí? O sea, no crea que este mensaje es por si había alguien, ¿no? Al pastor le falta gente y está manipulando a la gente para que barra la iglesia. No, hermanos, todo lo contrario. O sea, platicaba con Darwin, encargado del Ministerio de Limpieza. ¿Sabe que hay como 40 personas que están ahí anotadas, que están ya trabajando, sirviendo? En Ujieres también. O sea, en maestros también. O sea, es más, uno de los ministerios, no voy a decir cuál, me dijo, ya no me mandes gente, ya no cabemos. O sea, ya está todo cubierto. Y eso, mis hermanos, nos habla de algo bueno, de que está habiendo respuesta a la palabra. Entonces, pero no quiero quedarme allí. El propósito, no solo mío, sino de la palabra, por supuesto, es que si lo vamos a hacer, que lo hagamos bien. Que esto ya no voy a repetir toda la enseñanza, ¿no? Sino vuélvale a escuchar. Y yo, dentro de este gran equipo de servidores, que es casi toda la congregación, que casi toda la congregación se conecta al discipulado, que casi toda la congregación está sirviendo en algún ministerio, bueno, dentro de eso, mis hermanos, yo también veo personas de mucha confianza. Veo a personas que tienen mucha confianza en la fe, que es en Cristo, como dice el texto. Que yo digo, yo sé que este hermano va a estar ahí. No salgo estresado de que, híjole, ¿será que va a ir el hermano que le toca hacer esto? ¿Será que va a ir el hermano que va a hacer aquello? ¿Será que...? No. O sea, y encargados de ministerios que van un paso adelante, que toman la iniciativa, que traen soluciones y no problemas. Y si traen problemas, ya traen opciones para solucionar los problemas. De eso se trata, mis hermanos. Eso es una iglesia que funciona saludablemente. Una iglesia local en donde la mayoría sirve con un corazón bueno y recto es una iglesia, escucha esto, en preparación para un crecimiento abundante. Repito esta idea. Una iglesia
en donde la mayoría sirve con un corazón bueno y recto, es una iglesia en preparación para un crecimiento abundante. Y para terminar, le comparto un testimonio. Cuando empezamos con la congregación, comenzamos en nuestra casa, que es su casa, ahí en la sala. Éramos unos cuantos y después más, y después más, y después más. Y empezamos a orar y empezamos a considerar la posibilidad de irnos a rentar un lugar en donde meter a toda esa gente que ya no cabía en nuestra casa, hasta en las escaleras, afuera. O sea, es una locura, ¿no? Y estábamos buscando y nos fuimos a un hotel. Empezamos en el salón de un hotel que era para 40 personas, luego para 80 personas y después no cabíamos en ese salón de hotel. Ya se volvía urgente buscar un templo en donde hubiera salones, en donde hubiera todo esto. Y recuerdo que los líderes y un servidor estábamos orando y buscando y pensando cómo le íbamos a hacer, por dónde, etcétera, etcétera. Y recuerdo que el Señor claramente puso esta impresión en mí, o algunos dicen Dios me habló. Sí, Dios sigue hablando y lo hace de muchas maneras. Y lo hace en la palabra, pero pues en este caso la Biblia no me decía, te vas a ir por el 610, vas a tomar una salida en la Homestead, ¿no? Entonces yo necesitaba una dirección de Dios certera para este punto y necesitaba dirección para ver cómo se iba a organizar todo. Y el Señor a través de preguntas me confrontó y me dijo, ¿ya tienes quién se va a encargar del ministerio de niños? ¿Ya tienes quién se va a encargar del ministerio de Ujieres? ¿Ya tienes quién se va a encargar de este otro ministerio? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta fue no. Pues quieres un templo, pero no tienes a la gente a la que le vas a delegar eso. Eso fue, pues es como Dios nos habla también, ¿no? Y lo primero que hicimos fue, ok, vamos a organizar. Tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, etcétera, a delegar, a organizar como si ya tuviéramos el lugar. ¿Me explico? O sea, nos estábamos preparando para lo que iba a venir. Cuando tuvimos todo preparado, salimos un día. Hice 2 paradas con el equipo con el que yo venía. Una fue aquí muy cerquita. Toco la puerta de esa iglesia y me abre el que fue director del Instituto Bíblico donde yo estudié. Me pone una ministrada, el pastor un panameño, por cierto. Me puso una ministrada buenísima, ¿no? Que yo necesitaba en ese momento, ¿no? En tema personal. Y salí de ahí, pues, bien exhortadito. Y el siguiente lugar que visité fue este en el que estamos, junto con algunos de los líderes. ¿Quién se va a poner a pensar que una iglesia tan grande como esta, en un barrio de afroamericanos, quién se va a poner a pensar que el pastor le va a dar una entrevista a un chavito de 35 años que apenas está empezando a pastorear, a unos cuantos hispanos, ¿sí? Difícil, ¿no crees? Sin embargo, entramos a este lugar y al primero que nos encontramos es al pastor. Y cuando le decimos, el pastor voltea con la persona con la que estaba, se sonríe y nos dice, estábamos platicando precisamente en este momento de que necesitamos abrirnos con la comunidad hispana y servirlos a ellos también. Fíjate cómo, dame un aplauso al Señor, yo creo que es digno, ¿no? El punto aquí es, mis hermanos, de que es necesario prepararnos para el crecimiento. Si nos quedamos ahí, pues quién sabe, pues el Señor no ha respondido, el Señor no ha hecho nada, el Señor, pues yo aquí estoy esperando pacientemente. No seas flojo, hermano, ¿sí? O sea, ponte a organizar, prepárate para lo que viene. Ahí es en donde aplica el versículo que habla de ensanchar las tiendas, las estacas. O sea, prepárate para lo que viene. Y eso es lo que estamos haciendo. No estoy haciendo una arenga triunfalista de que no, vamos a hacer la iglesia más grande de Houston. No, vamos a hacer lo que nos toca hacer y el Señor va a añadir a su iglesia los que han de ser salvos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y nosotros debemos estar preparados para ese crecimiento. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar meditando en esto que hemos escuchado. Enfoquémonos en lo que Dios espera. Enfoquémonos y seamos fieles mientras nos ocupamos de lo que Dios quiere que hagamos. Enfoquémonos en ser mientras Dios nos asigna qué es lo que debemos hacer. Me gustaría hacer un llamado, no dejar pasar esta oportunidad por si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, no le conoce como su Señor, como su Salvador primeramente. Le conoce únicamente en la teoría, pero no tiene una relación con Él, una relación personal. Eso es posible a través de Jesucristo.
El Señor dio a su Hijo para que Él muriera por tu pecado y así puedas tú tener una relación con el Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy, si tú quieres tomar esa decisión de que te arrepientas y que Él sea tu Salvador, puedes decirle hoy, inclinando tu rostro, Señor, perdona mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el único camino. Yo creo que eres tú el único que da vida eterna. Perdona mis pecados. Yo creo en ti, Jesucristo, y confío en ti. Amén. Gracias, Señor, porque traes salvación en medio de tu pueblo. Gracias porque aquí en tu casa traes vida eterna, bendición. Tu evangelio es proclamado y al ver las expectativas que tú tienes para aquellos que te sirven, podemos agradecerte porque tú lo hiciste todo por nosotros. Nos equipaste para llenar estas expectativas. No las cumplimos a nuestras fuerzas, sino a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por esta congregación. Gracias por cada uno de mis hermanos y sus familias que se disponen para servirte y para agradarte. Bendíceles. Sigue trabajando en ellos. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así queremos caminar cada día, creciendo no solo en número en nuestra iglesia, que crezcan no solamente las tareas, sino que crezcamos espiritualmente y en madurez. Y madurez implica parecernos más a ti, renunciando a nuestros derechos, renunciando a tener la razón para servir a otros. Fue lo que hiciste tú, Jesús. Si tú, mi hermano, no estás sirviendo todavía al Señor y el Señor hoy te ha hablado, no es tiempo de darle respuestas. Cuando servimos en nuestra iglesia local, estamos manifestando que Cristo mora en nosotros. Y tú quizás te preguntabas, ¿cómo puedo hacer evidente a Cristo? Esta es una oportunidad y una respuesta de Dios. Y si tú ya estás sirviendo, pero te estás quedando corto en algunas áreas de lo que has escuchado y pensabas esto es solamente para el pastor o para los que hacen cosas más importantes, y el Señor hoy te habló, bueno, este también es el tiempo para darle respuestas al Señor. Cierra tus ojos, adoremos al Señor. Y si tú quieres hacer un compromiso con Él, para eso es la iglesia también. Puedes hoy dar un paso al frente, venir aquí al frente y simplemente hablar con el Señor, decir, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero trabajar para ti, quiero servirte a ti. ¿Quieres venir aquí al frente? Y también nos disponemos para orar por ti si así es que tú lo necesitas. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser cristianos, Señor, comprometidos, fieles, Señor, como tú, a servirte, Señor, de todo corazón, a darte a ti, Señor, toda la excelencia y la gloria, Padre. Tu fidelidad es hasta las nubes, fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor,
Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esperamos, Señor, tu llegada y ese día que tú vendrás por tu iglesia. Es tu fidelidad la que nos sostiene, Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, Señor. Fiel es tu verdad. Fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, dile: hoy estoy aquí. Por tu fiel amor que es inagotable. Y aunque el hombre se
en verdad es un privilegio, una bendición poder servirte, mi Dios. Padre, te pedimos que nos sigas enseñando para ser más como tú, así como tú te despojaste de todas las cosas para obedecer a nuestro Padre y poder ir a la cruz para darnos salvación. Padre, que nuestras vidas, Señor, cada día te agraden y podamos servirte mejor cada vez, Señor, porque tú eres digno de excelencia, mi Dios. Oh Jesús, bendito Salvador, Hijo del Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti. Oh de Dios, por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor. Oh Jesús, bendito Salvador, Hijo del Dios viviente, yo quiero conocerte más a ti. Oh de Dios, por tu vida incomparable y tu muerte en la cruz que me libertó y me transformó. Hoy mis labios confesarán que tú eres mi Señor. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón, quiero amarte y entregarme todo a ti. Conocerte es mi deseo, adorarte es mi deleite y servirte es todo lo que quiero hacer. Con mi alma y con mis fuerzas, con mi mente y con mi corazón,
ese aplauso al Señor. ¿Ya están cansados? Eso. Vamos a seguir exaltando su nombre, celebrando su victoria.